acostumbrado al... Ya. Luego tenemos al punto pogonio, que acá es PO, no PG, sino PO, como era el porion antes, pero acuérdense que el porion lo denomina PG. Pogonio es el punto más anterior de la sínfisis y está en el plano medio sagital, tal cual nosotros los conocemos. Y tenemos también al punto mentoniano, que es el punto más inferior y que lo vamos a encontrar en el borde mandibular, en la intersección con la pared de la sínfisis del mentón, ¿ya? El punto mentoniano, ¿ya? Son los mismos. Y luego tenemos en la mandíbula otros puntos, pero que ya no son anatómicos, sino que son definidos por planos. Y aquí, díganme, ¿todos ya hicieron o están haciendo Rickets? Díganme quiénes no han hecho Rickets todavía en práctica. ¿Todos han hecho Rickets o ninguno ha hecho Rickets? Doctor, al menos con el grupo del doctor Galarza sí hemos hecho. Ah, ok. Pues el doctor En mi Galarza ya caso, hicieron. sí, ¿Con quién llevan? ¿Con Galarza también? sí, sí, doctor. ¿Con la doctora Romero ya hicieron? Aún no, doctor. Ok. ¿Con el doctor Ricalde? Con el doctor Ricardo sí hicimos, doctor. Ok. ¿Y con el doctor Miranda? ¿Nadie lleva con el doctor Miranda? Sí, se Doctor, encontró en una el chat. compañera en el chat dice que sí. Ya han hecho. Entonces, esto va a ser fácil, no voy a tener que entonces detenerme a explicarles porque solamente el grupo de la doctora Romero no lo ha hecho, por ellos voy a tener un poquito más de tener un poquito más, pero creo que de alguna manera algunos ya lo han construido y van a recordarlo, obviamente, ¿no? El punto chi dice que es el punto localizado en el centro de la rama ascendente, o sea, por acá, ¿no? En el centro de la rama ascendente. ¿Se ve el cursor o necesitan ver puntero? ¿Se ve el cursor? Sí se ve, doctor. Ok, entonces estaría por acá si dice que es un punto localizado en el centro de la rama ascendente, pero su ubicación no es al azar, sino es geométrica. Entonces, para eso vamos a trazar algunos puntos, ¿ya? Dice que vamos a ubicar primero al punto R1, ¿ya? ¿Cuál sería el punto R1? Los que ya hicieron, por favor, ayúdenme. ¿Se acuerdan cuál es el R1? Doctor, creo que era el borde anterior de esa ramita. Ya. En el borde anterior de la rama, el punto más profundo detrás de las molares, digamos detrás del plano cruzal, si quieren. El punto más cóncavo de el borde anterior de la rama. Ahí van a trazar el punto R1. Y para eso ustedes ya han trazado su Frankfurt, ¿se acuerdan? Frankfurt, orbitario, orbitario porio. Y también habían trazado su vertical pterigoidea, ¿se acuerdan qué punto estaba acá? El PT, Pero con el plano de Frankfurt, ¿cómo se llamaba? El centro
Aquí donde está justo la puntita del cursor. Se borró. El centro del cráneo. Centro del cráneo. El Cráneo, centro del centro, cráneo. no, el centro de la cara. El Facial. centro facial, el centro facial. ¿Ya? Entonces, de ahí esta línea está trazada. Entonces, vamos a trazar una paralela que pase por R1 y que se prolongue hacia el borde posterior de la rama. ¿Ya? Hemos ubicado, vamos a ver, voy a tratar de dibujar. Ubicamos a R1, la parte más posterior, en el borde anterior, la parte más cóncava a la altura de las molares. Trazamos una perpendicular a Frankfurt. ¿Ya? Y aquí vamos a ubicar al punto R2. ¿Ya? Esta es perpendicular, esta línea es perpendicular a Frankfurt y en todo caso sería, perdón, paralela a Frankfurt y también perpendicular a la vertical pterigoidea. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, doctor. Ok. Luego vamos a ubicar al punto R3. Al R3 lo vamos a ubicar en la parte más cóncava de la escotadura sismoidea. Acá. Ese se va a llamar R3. Y vamos a trazar una perpendicular a Frankfurt, si quieren, o una paralela a la vertical pterigoidea hasta que corte el borde inferior de la rama. Y ahí vamos a ubicar al punto R4. O sea, el R1 y el R3 lo ubican anatómicamente y el R2 y el R4 lo construyen trazando líneas, en este caso perpendiculares o paralelas, tanto a Frankfurt o a la vertical pterigoidea. Entonces tenemos los 4 puntos. ¿Ya? Ahí están los 4 puntos trazados. Ahí está la definición. R1 es el punto más profundo del borde anterior de la rama. R2 es la proyección paralela. Todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos estos 4 puntos, los vamos a unir trazando perpendiculares. O sea, una perpendicular que pase perpendicular a Frankfurt o paralela a PTB, otra perpendicular a PTB o paralela a Frankfurt, que pase por R3, otra igual que pase por R1 y otra que pase por R4. Y que se ha formado un cuadrilátero, ¿no? Y ahí van a trazar sus diagonales y donde se intersectan las diagonales van a definir al punto chi, que está acá. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? No hay nada difícil. ¿Se entendió? ¿Cómo se encuentra el punto chi? Sí, doctor. Doctores, perfecto. Vamos a seguir. Luego van a ubicar a otro punto, que se llama el centro del cóndilo, denominado DC. DC o centro del cóndilo. ¿Qué plano es este? Base Ignacio. Ya, en el punto base Ignatium van a trazar, en ese plano, van a ubicar al punto DC en una, digamos, en una área equidistante al borde anterior y el borde posterior del cóndilo sobre la línea, sobre
la base del cráneo, vacío gnacio. Ahí vas a encontrarse el punto DC, también llamado centro del cóndilo. Luego van a trazar el punto nation. En este caso, el nation no se encuentra en una frontera anatómica, no lo van a encontrar exactamente en el borde anterior e inferior de la mandíbula, sino en un plano. En un plano, ¿ya? ¿Se acuerdan esta línea que ya la habíamos definido? Que pasa por, ¿qué punto es este? PT, doctor. El PT. Y esta línea que pasaba por PT acá, ¿qué teníamos acá? ¿Qué punto era este? Ese sí era el CC, creo. No, el CC está acá, el centro del... Ah, ese es el CC, exactamente, el centro del cráneo. Y trazamos, decía que trazábamos al nation, pero en este caso el nation, ¿cómo se llamaba esta línea? Pero miren qué representa. El eje facial. El eje facial, ¿ya? Que iba del nation a el centro craneal, ¿verdad? Entonces, no, que iba de PT al centro craneal, ¿ya? Perdón, a nation. Pero nation, ¿cómo se define entonces? Era la línea que va de nation, ¿ya? A, cómo se llama este punto? El punto más prominente. Para Ríquez El pugón. es el pogonio que se representa como peor, ¿ya? Entonces, una línea que va de nación a pogonio, la prolongan, y otra que va por, que sería el plano mandibular, una línea, digamos, secante al borde de la mandíbula, donde estos se unen hacia el punto PT, que es el eje facial, pero la intersección de estas dos líneas va a representar al natium. ¿Ya? Entonces el natium no se encuentra para Ricketts en una estructura anatómica, sino en la intersección del plano mandibular y del plano nasion pogonio. ¿Sí? Y el gonio, el ángulo goniaco, igual van a trazar una línea posterior secante al borde posterior de la rama y donde se intersecta con la línea anterior del plano mandibular va a ser el punto gonio. Entonces el gonio también está en la intersección de dos planos. Bueno, vamos a identificar otros puntos, como el A1, que es el borde del incisivo superior, o bueno, de los incisivos superiores, de la silueta de los incisivos superiores. Acuérdense, A del punto A, que está en el superior, y B del punto B, que está en el o supramental, que está en el maxilar inferior. El A1 es el borde incisivo y el AR es el punto de la raíz, ¿ya? AR, el incisivo inferior, superior, perdón. Y para el incisivo inferior lo denomina B1 al borde incisivo o incisal y a la raíz de la silueta de los incisivos, BR. De igual manera, él va a trazar sobre, ¿cómo se llama este? Que vamos a ver luego. Imaginariamente, qué feo soy, qué feo escribo. Este planito que está ahí de negro, ¿qué representaría?
¿El plano cruzal? El plano cruzal, ¿ya? El plano cruzal, un ratito, por favor. Ya. Van a trazar sobre el plano cruzal una perpendicular que pasa por el borde posterior de la cara distal de la primera molar superior y también sobre la molar inferior. Y se va a denominar a estos puntos A sub 6, A la que pasa por el borde posterior del- de la primera molar superior y B sub 6 a la que pasa o la que corta con el plano cruzal distal a la molar inferior. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Perfecto. Seguimos avanzando. Los puntos en el tejido blando que usa Ricketts dice que son todos puntos anatómicos. Tenemos al plano, espérese un ratito, bueno, al plano espina nasal, ¿ya? Perdón, al ángulo punta de la nariz o ángulo nasal. Lo que pasa es que tengo la imagen de la conversación con ustedes ahí, no la puedo mover. No la voy a minimizar. El punto N representa a la punta de la nariz, ¿ya? O punto nasal. Luego tenemos al punto DT, que es el punto mentón, que es el punto más anterior del mentón blando, ¿ya? El punto mentón en el tejido blando es el punto más prominente. Luego tenemos al labio superior, que es el punto más anterior del labio superior, ¿ya? Ese es fácil. Labio superior, upper lip, y luego al labio inferior, que es el lower lip, es el punto más prominente del labio inferior, y luego tenemos al punto EM, que es el punto comisura, ¿ya? O la parte medial del estomium, ¿no? Estomium, en donde se encuentran, digamos, el labio superior y el labio inferior. Los tienen, esos son los puntos que se identifican en el tejido blando. Bueno, ya conocen todos los puntos de Ricketts. Ahora terminemos de ver los planos, que es más fácil. El plano cruzal funcional, él le llama plano cruzal funcional, es una línea que pasa por el punto de contacto interocruzal más distal de los primeros molares. Aquí donde habíamos ubicado al punto, ¿cómo se llamaba? A6. A6 y B sub 6, ¿ya? Con el punto medio del overbite del entrecruzamiento, pero en este caso no son de los incisivos, sino de los caninos, ¿ya? Aquí el plano cruzal está determinado por el entrecruzamiento, por la mitad del entrecruzamiento de los caninos. Si es que no hubieran caninos, considerará a los premolares, ¿ya? Y si es en mixta, va a utilizar a las molas deciduas, a las primeras molares deciduas. Luego tenemos el plano de Frankfurt, que ya lo habíamos conocido, que va desde el punto porio al orbitario, ¿no? Es la línea de referencia, la línea horizontal de referencia.
Luego tenemos la vertical pterigoidea, que ya también la conocíamos, que es una perpendicular que va por el punto pterigoides, perpendicular al plano de Frankfurt. Con Frankfurt, ¿qué forma? La intersección de la línea, la vertical pterigoidea con Frankfurt. ¿Qué forma? ¿Qué punto? Lo El acabamos de ver, CF, doctor. el centro facial. Ya no se olvide. Ok, 10 segundos, por favor. Ya, listo. Luego tenemos al punto chi, que ya lo conocemos, ya vimos cómo lo formábamos, a la base del cráneo, que es nación, vacío, el plano facial, aquí sí, que es el que ya lo habíamos visto de alguna manera, que es la línea que va desde el nación al pogoni. Esa línea que nos sirve para, con el plano mandibular, encontrar a qué punto se encontraba acá. ¿Cómo se llama El este Ignacio, punto? doctor. El natio, ¿no? Y trazado a la base del cráneo, perdón, del punto pterigoideo hacia el nacio, ¿cómo se llamaba este plano? El eje facial. El, el- el eje facial. Entonces, esta línea, nacio, ogonio, se va a llamar plano facial, ¿ya? Listo, hasta ahí todo bien. Perfecto, ya tenemos el plano facial, el plano mandibular. Es una tangente, dice, para mí ese término es medio raro, porque una tangente toca a un solo punto, pero acá la toca en dos puntos. Dice que es un punto tangente al borde inferior mandibular, es que une el mentón con el punto más inferior de la rama de la mandíbula. O sea, pasa por mentón, hasta acá, y con el borde más inferior en la parte posterior. Eso sería el plano mandibular para Ricky. El eje facial, ya lo habíamos visto, desde el punto pterigoideo al natio. Lo acabamos de ver, es el eje facial, y si prolongan ese eje facial con la base del cráneo, ¿qué punto determina? El centro del cráneo. Ok. Y este plano, acá, prolongado hacia el centro, debe ser un ángulo recto con el eje facial. El eje del cuerpo mandibular se determina, dice, trazando el punto chi, que ya lo construimos, que ya lo identificamos, con el punto PM. ¿Qué era PM? El suprapogonio. Mentón. El suprapogonio o punto protuberancia mente. ¿Ya? O sea, ese es el eje del cuerpo mandibular, que va de chi a PM. El eje del cóndilo va de chi a DC. ¿Qué era DC? El centro del cóndilo. El centro del cóndilo. ¿Y en qué línea encontramos el centro del cóndilo? En base a un nación, doctor. En base a un nacio, o en la base del cráneo. Ok. Luego tenemos el chi, espina nasal anterior, el chi, espina nasal anterior.
¿Cómo se llamaba? Vamos a adelantarnos un poquito. ¿Cómo se llamaba este plano? Lo acabamos de ver hace un ratito. Chi, protuberancia menti, ¿cómo se llamaba? Mm. El eje Cuerpo mandibular. del cuerpo mandibular. Y ese chi ANS con el chi cuerpo, con el plano con el plano cuerpo mandibular que va del chi a PM, este ángulo se va a llamar el ángulo de la altura facial inferior. ¿Ya? Y ese ángulo, según pensando ya como lo que ya sabemos, si es más grande, ¿qué va a pasar? ¿Va a Si ser un aumenta, dólico? va a ser un dólico. Y si se cierra, va a ser un braquio. Ya está. Como ya razonan, bien, haciendo diagnóstico. Luego tenemos el plano A ogonio. Plano A dice que relaciona las bases dentarias, la superior y la inferior. Constituye la referencia más usada para determinar la posición de los dientes anteriores. En el sentido sagital, 7 milímetros por debajo del borde mandibular inferior. ¿Ya? ¿Qué punto es? Punto A, y este es el ogonio, y lo relaciona este plano apogonio. Y ahí vamos a ver con quién se corta. Seguramente con el énfasis. Y aparece el plano apogonio. Luego tenemos el eje incisivo superior, que iba de A1 a AR. ¿Ya? Igual que los demás ejes que ustedes han conocido. Y luego el eje del incisivo inferior, igual que va de B1 a BR. Y luego tenemos el plano estético, en este caso el plano estético de Ricky, que va de, ¿cómo se llamaba este punto? N, EN, al punto de E, mm, ¿ya? Acá está, bueno, acá, del EN, que es la punta de la nariz, A, o nasal también, a el punto mentón blanco, ¿no? DT. Eso ya lo habíamos visto incluso en el análisis facial, que era la línea E de Rickes, y cómo debían estar los labios con respecto a esa línea. Simplemente que lo hacemos en la fotografía y este plano estético lo vamos a trazar en la silueta de la radiografía, ¿no? En el tejido blando que obtenemos en la radiografía. Dice que el cefalograma completo utiliza mediciones que requieren el trazado o consideración de otros planos. Ellos son el CF. ¿Cuál era CF? ¿CF qué es? Centro facial. El centro facial al gonio. ¿Ya? Se traza esa línea del centro facial al conio y hay otra que se traza del centro facial. A ver, aquí las figuras no nos están ayudando, he puesto otro, ¿ya? Aquí no está el que se traza, acá hay uno que está ahí más. Vamos a ver primero esta. El centro facial al nacio es esta, está representada acá, centro facial anacio, y el centro facial AA. Esto va a determinar la altura del maxilar superior.
¿ya? Y luego vamos a determinar el plano palatino que va de la espina nasal anterior a la espina nasal posterior, sino que en esta figura me ha salido también esta línea, ¿ya? Que la vamos a ver luego. Acá solamente es para ver la línea del plano palatino o el plano interespinal, como lo quieran llamar, ¿no? Ahora sí, esta es la figura que debería estar acá. Para determinar la altura facial posterior, también trazamos el punto centrofacial a punto goni, ¿ya? Y también trazamos del centro facial otra línea al punto chi para estudiar la posición de la rama. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos los factores, ¿ya? Entonces tenemos un plano que va del centro facial al gonion y otro que va del centro facial a chi. Bueno, esos son los puntos y los planos. ¿Quieren seguir o ya lo dejamos para el martes? ¿O quieren seguir? ¿Quieren seguir? Uy, creo que ya se fueron ya. Y les voy a preguntar si quieren seguir. Hola. Yo creo que sí, doctor. No sé Ya qué vamos, dirán los demás. ya, vamos unos 15 minutos más. Vamos a ver aunque sea un factor. Bueno, Ricketts, bueno, últimamente dice que son 33 factores, pero hasta donde sabíamos eran 32. Ya 32 factores agrupados en 6 campos. Ya, y donde se van a ver estos 6 campos van a tratar uno del problema dentario, otro de la relación entre el maxilar y la mandíbula. Bueno, no hemos hecho, yo les dije que ese se los iba a explicar luego, el cefalograma de Schwartz. La relación que hay entre los dientes y los huesos, el problema estético, que tenemos que ver con la parte facial, con el reborde del perfil facial, la relación cráneo-facial y el estructural interno. Ese estructural interno, bueno, pues eso sí ya, eh, si está mal, es muy difícil intervenir en ese estructural interno, ni con cirugía a veces, ¿ya? Entonces vamos a ver esos 32 factores, o sea, que ya están agrupados en 6 campos. Vamos a ver primero el problema dentario. El campo uno dice que es el problema dentario y va a ver la relación molar, ¿ya? Y la relación molar dice que es la distancia entre las caras distales del primer molar superior y su homólogo inferior medida sobre el plano cruzal. Entonces, ¿qué punto era ese? ¿Se acuerdan? El A6, El AC y este era el B. B6. B6. Ya. Si estoy tomando el superior menos el inferior, ¿esta medida tendría que ser positiva o negativa? Como referencia al superior, primero. El A menos B. Porque es A6 menos B6. ¿Esto sería negativo o positivo? ¿Sería positivo o negativo? Doctores, Positivo. sería negativo, porque es el A menos el B. Entonces eso sería negativo. Si verificamos que es menos 3, estaríamos hablando de una clase. 1. 1.
si el superior se viene para acá, ¿qué sería? Si yo traigo el maxilar hacia adelante, ¿qué clase sería? 2. O la mandíbula hacia atrás. Una clase 2. ¿Y estas líneas qué serían? O se igualan o se hacen ligeramente positivas, ¿ver? ¿No? Eso sería entonces, si es positiva, ligeramente positiva o cero, sería una clase 2, ¿verdad? Clase 2. Si por lo contrario tengo yo al diente por acá, a la- a este diente, esta línea va a hacerse más mayor, pero en el sentido negativo, ¿verdad? Y eso que sería una clase, si se hace menos de -3, se hace -6, -7, -8. 3, doctor. Sería una clase 3. Ya acá está el valor normal y la interpretación. Ok, entonces ya vimos uno, nos quedan 31 todavía por ver. Eso sería entonces una clase 1, ¿ya? Listo. Entonces ahí vemos clase 1, clase 2 y clase 3. Luego vamos a ver la relación de los caninos. Dice que es la distancia entre el centro de las cúspides de los caninos superior e inferior medida sobre el plano cruzal, muy parecido al que vimos hace un momentito a nivel de la clase molar, ¿no? La relación molar. Ahora vamos a ver la relación canina. Esta relación canina dice que es clase 1 si es negativa igual, -2 milímetros, ¿ya? Si es menor o positivo, será una clase 2, doctor. una clase 2, ¿ya? Aquí, y si es más negativo, el canino ¿dónde estará? Por acá, ¿no? Sería una clase 3. ¿Ah? Entonces, ya sabemos dos líneas. Ahora vamos a ver el overjet incisivo. Es la distancia, dice, entre los bordes incisales superior e inferior, también medida en el plano cruzal. ¿Ya? Si es que si es que es positiva, el valor normal dice que es 2,5, como todos los conocemos, ¿no? Es un overjet aproximadamente entre 2 y 3 milímetros. Si es que disminuye, ¿qué tiende a hacer? O si es cero, ¿qué sería? Una relación borde a borde, ¿no? Y si es negativo, sería una clase o una mordida o un overjet negativo, ¿no? Una mordida cruzada anterior, ¿sí? Ahí está. Lo normal, si es positivo, será una clase 2 y si es negativo, tendría que ser una relación de dientes cruzados, seguramente clase 3. El overbite incisivo
es la distancia entre los bordes incisales superior e inferior, perpendicular al plano oclusal. Su valor normal es igual a 2.5 y define si es una mordida abierta o una mordida profunda, ¿no? Esta sería la medida, ¿no? Esta. Es aproximadamente radiográficamente 2.5. Nosotros sabemos que para definir el overbite visualmente lo hacemos con porcentaje, ¿no? Aquí radiográficamente dice que debe ser 2.5 milímetros. ¿Ya? Si aumenta, será una mordida cruzada y si disminuye o se hace cero o negativo, será una mordida abierta, incisiva. Luego, también define la extrusión del incisivo inferior. Ya, igual se mide en el plano cruzal y debe el incisivo inferior estar por delante, perdón, por arriba, digamos, del plano oclusal, no más de 1.5 milímetros, ¿no? 1.25 es el promedio. Si no, si estuviera por acá, hablaríamos entonces de ¿un incisivo qué? Inferior, un incisivo inferior qué? Extruido. Extruido. Ya nos falta uno y ahí creo que ahí, para ya no cargarlo, ¿no? Extruido, intruido. Normal, entonces 1.25, 1.5. Y el largo intraincisivo, que también ya lo conocen, para Steiner, ¿cuánto era? Igual, ¿no? 130 125, grados, creo. 130, igual. ¿Ya? Igual interpreta la inclinación o protrusión, digamos, tanto del incisivo superior e inferior, ¿no? Listo. Dice que es el ángulo formado entre los ejes de los incisivos centrales medidos hacia la parte posterior. Pero acá mire que hay una desviación estándar de 0 a 10, ¿no? Se puede permitir de repente una mayor desviación estándar. Listo. Y ahí terminamos el primer mayor de 130, los incisos estarán más verticales y menores de 130 estarán más inclinados hacia adelante. Entonces hemos visto la relación dentaria, ahora viene la relación maxilomandibular. ¿Qué era eso? ¿Quieren 5 minutos más? Ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí Sí, mejor. está bien, doctor. ¿Continúo o ya ahí nomás? Ahí creo que está bien, ¿no? Depende de usted, doctor. No, pero yo quiero que hablen más, pues tú solamente hablas. Yo por mí me sigo hasta medianoche, pero si tú nomás me dices, a ver, vamos a ver, los quiero ver, los que abran su micrófono van a estar de acuerdo, a ver, pero déjenme ver, porque no los estoy viendo. O pongan una manita. ¿Se puede hacer señas ahí? Si no quieren hablar. Sí, Ya, también ya, están no, escribiendo por el chat, doctor. solamente dos, tres, Normal, normal, doctor. qué poquitos quieren. Poquitos, ¿no? Uy, la otra página nadie levanta la mano. Ya están dormidos ya. Solamente 6 han levantado la mano. 9, ya 9 han levantado. 9 de 11. Se han levantado recién. Ya, ok, vamos a... ¿Pero cuántos hay ahorita? Ya se fueron varios.
¿Cuántos somos? Hay 33. Hay Y somos 33. 13 Ya, los que bueno, hemos ya. levantado. 13 que han levantado la mano, ya. Entonces voy a hacer dos ángulos ya porque por los 13 que han levantado. Ya, Gracias, doctor. ya. Entonces todavía vamos a descartar. Uy, pero se va a cerrar. Ya voy a volver a compartir. A ver. Uh, 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 ¿Y ahora cómo comparto? ¿Estoy compartiendo? No, no. ¿Estoy compartiendo? No, doctor. No, doctor. Ya, ahora ya fui, ¿eh? No me sale para compartir ahora. Ahora vamos a buscarlo por acá. Mm, es que yo lo iba a cerrar y tenía que mantener, participar acá más, estar acá, grabar, comparte, ya está. Listo. Lo que pasa es que yo no uso esta plataforma mucho. Internet. Mm, ya, ahora sí, ¿no? Vamos a ver la Sí, doctor. relación ahora entre el maxilar y la mandíbula, ¿ya? Listo. El primero, entonces, vamos a ver la convexidad. En ese caso, no es un ángulo, es una distancia, ¿ya? Que va a medir esta línea que viene de NA, que está acá. NA, que era Nación. el Sí. nacio, solamente que lo llama nacio, a PO, que nosotros lo Odio. conocíamos como PG, es el pogonio. Y este plano, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Plano facial, creo. El plano facial. Ok. Y si conocemos al punto subespinal, también llamado punto A, y vamos a medir desde el punto A al plano facial una distancia para ubicar al punto A. Lo normal a los 8 años y medio es que esa distancia sea de 2 milímetros, ¿ya? Y eso se va a llamar la convexidad. Es una distancia que va desde el punto A al plano facial. Dice que define el patrón esqueletal como una medida relativa, relaciona el punto A con el plano facial y tiene dos variables, que esté por delante, o sea, las mayores normas, si es mayor, ¿qué sería? Una protrusión. ¿Sería qué clase? Si es que estuviera, si esto aumenta. Si el punto A estuviera acá, en vez de ser 2, por ejemplo, ya sea 4, Clase 2. una clase 2. Y si por lo contrario disminuye o el A se pone por repente por atrás, por acá estaría de repente, sería clase 3. 3. O sea, si aumenta, tiende a clase 2, pero hay que evaluarlo obviamente con otros factores, ¿no? No, no solamente ese te va a definir que es una clase 2. Dice que esta medida puede ser modificada por el crecimiento y también por el tratamiento. Obviamente, si los incisivos se van hacia atrás, el punto A se va a ir hacia atrás y va a disminuir. Si yo tuviera de repente acá 4 milímetros y tengo una clase, lo puedo escribir acá, aquí 4 milímetros, ¿no? Y mis incisivos están acá, ¿verdad? Por acá. Y yo los llevo hacia atrás, ¿el punto A se va a modificar o no?
y yo lo llevo a estos incisivos. O a todos los dientes asociados. ¿El punto A cree que se va a modificar? Yo creo que sí, doctor. Ok, y ese, si está en 4, ¿lo puedo disminuir? Sí, Ok, por eso dice que es modificada no solo por el crecimiento, sino también por el tratamiento, ¿ya? Entonces tiene la convexidad, que es la distancia entre A y el plano facial, ¿ya? Ahí tenemos una clase 1, una clase 2 y una clase 3. Listo. Valores negativos, clase 3. Ahora vamos a ver la altura facial inferior, como que ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este punto? el chi, doctor. El punto chi. El punto protuberancia, menti o me dijeron supra, pogonio, ¿verdad? Este plano, ¿cómo se llamaba? Pues esta línea representaba al eje del Del cuerpo cuerpo del mandibular. mandíbula. Perfecto. Y luego tenemos la línea chi, espina nasal, y este ángulo que se forma entre el eje del cuerpo mandibular y chi ANS se va a llamar altura facial anterior. Entonces, en este caso, la altura facial anterior, ¿qué es? Es un, es un ángulo. Su valor promedio es 47 grados. Ustedes ya me habían dicho, si el ángulo aumenta, ¿qué pasaba con la cara? Era dólico. Era dólico. Y si por lo contrario era más corto, era, Braquifacial. ok, era braquio. Listo. Ya tenemos a la altura facial inferior. Ya tenemos un patrón. ¿Sería este un patrón? Si aumenta, normal, dólico y braqui, ¿verdad? Y braqui. Listo. Entonces hemos avanzado con 8 factores y 2 campos. ¿Ya? ¿Nos faltan cuántos? Todavía nos faltan 4 campos y 24 factores. Que lo haremos, Dios mediante, espero acabar todo el día martes. ¿Ya? Y si no, lo que pasa es que quiero que lo dijeran. Este, espero que hayan estado trazando en su plantilla. Y si tienen el libro de Gregory, No, doctor. a alguien se lo puedo pasar en USB el día lunes, porque no creo que pase por WhatsApp, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a ver. Voy a dejar de Sí, después, compartir pues. y a ver, vamos a ver si puedo pasarlo ahorita. ¿Dónde lo tengo?